otro tema de la interpretación, yo les quiero recordar que estamos en un estudio bíblico de cómo interpretar la Biblia o principios básicos para la interpretación de la Biblia. Hicimos un plano general, hicimos un vuelo de pájaro sobre toda la Biblia en su argumento general a través de los pactos que mueve la palabra. Y después trabajamos cada uno de los libros acerca de lo que habla. Y ahora vamos a ir un poco más adentro y vamos a considerar los géneros literarios de la Biblia. Según el género literario que es, también debe interpretarse. Yo les puse un ejemplo hace algunos domingos de cómo eran los judíos ortodoxos, les decía que eran así, porque el alma debe ser como una vela o una candela, y si el alma está aquí adentro, entonces el cuerpo también tiene que moverse así. Sin embargo, este es un salmo y corresponde a un género literario que tiene sus características. ¿Cuáles son los tres géneros literarios que hay en la palabra? Este ya les di el primero, ¿no? El primero es la narrativa. ¿Qué es una narrativa? Un relato. ¿Qué más podría definir una narrativa? Una relación de hechos, es decir, se cuentan los hechos. ¿Qué más? Narrativa. Hay personajes, hay un argumento, ¿verdad? Hay circunstancias. ¿Cuál es el otro género de la Biblia? Género literario. Poético, la poesía. Ejemplos de poesía, los salmos, proverbios, cantares. Y el último, sí, el epistolar es un subgénero de este género. También es parte. Se llama discurso, donde la epístola, la exposición también, por ejemplo en Hebreos, que hay una exposición o las demás cartas es epístola, pero es un discurso. ¿Qué es un discurso? Sí, se trata un tema, ¿verdad? Se trata un tema de una audiencia específica. Estos son los tres géneros literarios de la Biblia. ¿Dónde podemos encontrar los géneros de la Biblia? En toda la Biblia. No hay algo como un libro corresponde a tal género. Más bien lo que vemos es que hay libros que poseen más un género que otro. Por ejemplo, tenemos Génesis. Génesis, ¿qué género es en términos generales? Es una narrativa, pero Adán, cuando conoce a su mujer, cuando Dios le presenta a Eva, ¿qué es lo que hace Adán? ¿Qué es lo que dice? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué es eso? Un poema, poesía. Para nosotros me parece mucho de poesía, pero si es poesía, como vamos a ver en otro domingo. O por ejemplo, tenemos los discursos en Deuteronomio. ¿Qué hay en Deuteronomio? La ley es enunciada acá. Hay sermones, los sermones de Moisés. Pero dentro de los sermones también se cuentan historias de lo que ha pasado en Israel. Y entonces en cada uno, casi nunca encontramos un libro puro, sino que lo que tenemos es que un libro posee un género literario principal. Estos son los tres géneros literarios. ¿Está? Y vamos a considerar el primero, que es la narrativa. La narrativa tiene varios aspectos que vamos a revisar cada uno. El primer
El primer aspecto de la narrativa es el argumento. ¿Qué es un argumento? El desarrollo de la historia. Pero algo más que el desarrollo. Es una idea, un propósito, ¿verdad? Entonces sí hay un desarrollo, pero tienen un propósito. ¿Verdad? Cuando yo les cuento una historia, no es simplemente por gastar saliva. Cuando llega la noche y hablan con sus esposos y sus esposas, no se ponen a contar cada detalle. Ahora en la mañana me puse el zapato derecho, pero primero me puse el calcetín, porque ni modo, ¿no? O sea, uno no habla así. Uno tiene un argumento, es decir, hay un propósito, hay una idea para transmitir que está compuesta de ideas secundarias y de ideas terciarias, ¿verdad? Y que yo estaba en el trabajo y de repente me tiraron el agua y por eso me enfermé. ¿Cuál era el argumento general? Contarte por qué me enfermé. El argumento secundario, en el trabajo me tiraron el agua. Entonces, en la Biblia tenemos las narrativas que tienen un argumento, un propósito y un desarrollo. ¿Qué otro elemento hay en la narrativa? ¿Qué más tiene la narrativa personal? ¿Será que tenés mi literatura de Jesús? Argumento, personajes. ¿Qué son los personajes? Los sujetos que desarrollan el argumento, sobre los que se mueve el argumento. ¿Cuál es el personaje principal de la Biblia? Más Dios, Dios, ¿verdad? Dios es el primer personaje de la palabra. Y aparte hay personajes secundarios donde conocemos muchos nombres. No siempre los personajes son personas, a veces son otras cosas. ¿Qué otros, qué otros personajes que no son personas podemos encontrar? Animales, por ejemplo. La burra de Balaam, una burra que habló, que está en una narrativa, era la narrativa de Newman. ¿Cuál es otro elemento de la narrativa? El contexto. Este contexto incluye la ubicación, el lugar donde se desarrolla. ¿Qué más incluye el contexto? El tiempo, otras cosas, costumbres, cultura, todas las circunstancias. La ubicación, tiempo y circunstancias. Y el último, que es propio de la narrativa bíblica y no necesariamente de otras narrativas, son los patrones. ¿Qué es un patrón? Narrativo, ¿verdad? No, no del trabajo. Situaciones que se repiten. Y eso lo vamos a ver después. Bueno, cada uno lo vamos a ver en su tiempo y vamos a analizar y vamos a ver cómo cada una de estas cosas, cada uno de estos elementos, pero nos ayuda a interpretar. No es solo el Señor no puso en la palabra cualquier cosa, ¿verdad? No es el ejemplo del zapato y antes me puse el calcetín. Todo tiene un propósito. Hablemos del argumento. Es así como vamos a empezar. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. ¿Cuál es la historia que encontramos aquí? La historia de Jesús. Bueno, pensemos en un cristiano normal, un evangélico. Bueno, ahora los católicos parecen evangélicos también, ¿verdad? La vez pasada conocí un católico que me dijo que declaraba que su enfermedad era curable. Entonces, ¿y cuándo? Parecen ahora, ¿verdad? Y se han mezclado todo eso.
Entonces, pensemos en uno de estos cristianos, suponiendo que son cristianos, interpretar la famosísima historia de Gedeón conociendo la voluntad del Señor. ¿Se recuerdan de esa historia? Entonces, acompáñenme a Jueces capítulo 6, versículo 36. En este punto el Señor le dice a Gedeón que tiene que librar a Israel. Este es el contexto general. Aquí está la historia, versículo 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío, la lluvia, estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así pues que se levantó de mañana y exprimió el vellón y sacó de él un rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, y aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces el Señor le pidió a Ezequiel, a Gedeón, que salga a la batalla a defender a Israel, a liberarlos de los ¿qué? Madianitas. De los madianitas, un pueblo que los tenía oprimidos, e iba a usar a Gedeón como este libertador. Y Gedeón quiere saber si esa es la voluntad del Señor y le dice, voy a poner un pedazo de piel de lana su vellón con la lana y lo voy a dejar aquí y si al día siguiente amanece el vellón mojado y alrededor seco, entonces te voy a saber si tú me has hablado realmente. Y lo deja así y al día siguiente justamente dice que lo exprime y sale un tazón de agua. Al día ese mismo día le dice, Señor, no se enoje, no te vas a enojar, pero te voy a pedir lo mismo, pero al revés. Voy a dejar el vellón y ahora que el vellón esté seco y alrededor se moja. Esta historia ha servido para muchas interpretaciones, pero déjenme compartirles la más usual. Conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han querido conocer la voluntad de Dios? Señor, si tú quieres que yo haga esto, no te enojes. Por favor, es que nosotros debemos entender que no todo está en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo supieron qué carreras estudiaron diversificar? ¿Será que fueron a la Biblia a buscar que ahí estaba la palabra secretaria, perito, maestro? No, sí, no está. Es difícil, en un sentido es difícil conocer la voluntad de Dios, pero pues por mi historia. Entonces, es difícil conocer la voluntad del Señor, pero sí sabemos que la voluntad del Señor está en la palabra. Y este tipo de historias nos ayudan a esta situación. Otro ejemplo. Señor, esta muchacha me gusta mucho. Si es tu voluntad, que se si no, ¿qué les parece? Señor, si este trabajo es que me digan que sí, y si no, que me digan que sí. Y me dicen que no, y no sé, vamos a intentar otra. Eh, no sé si han escuchado esas interpretaciones, si ustedes lo han hecho. No voy a decir ni que está bien ni que está mal en este momento. No vamos a dar en el camino. Pero de eso se trata esta historia de Josué. Vamos a leerlo.
Solo vamos a considerar el argumento, así que no hay prisa, ¿no? Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová entregó en su mano, pero en mano de Madián, los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián, es decir, del pueblo de Madián, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los amalecitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una hoja de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándola se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón el altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Creo que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal
que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobaal, del cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se entremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en sus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento.
Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección a Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seeb lo mataron en el lagar de Seeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seeb a Gedeón al otro lado del templo. Bueno, ¿cuánto duró la lectura? ¿De qué trata la historia de Gedeón? Trata de conocer la voluntad del Señor. Si pudiéramos ponerle un nombre a la historia de Gedeón, ¿cuál sería? Vamos a ponerle el Señor o Jehová. De esto trata la historia de Gedeón en estos 2 capítulos. ¿Cuál es la primera subhistoria de esta gran historia? ¿Qué fue? Primero hay una contextualización, ¿verdad? Un contexto. ¿En qué, en qué, en qué vemos el contexto de la historia? En el capítulo 6, ¿verdad? Cuando inicia, nos dice cuál es la situación. Los israelitas hicieron los malos ante los ojos del Señor y el Señor los puso en esta situación. ¿Cuál es el siguiente evento que se narra?
Todo eso lo describe en el contexto, ¿verdad? Dice que hicieron lo malo, que los madianitas llegaron, los conquistaron, los tenían asediados constantemente, que eran como langostas, eran muchos, y arruinaban sus sembradíos. Ok. ¿Cuál es la siguiente parte entonces? El clamar, cabal, clamar hace la transición a la siguiente historia, el llamamiento de Jehová. Entra a escena nuestro personaje principal de esta historia. Y lo llama bien bonito, ¿verdad? Dice que se presenta al ángel del Señor y le dice, tú vas a salvar a Israel. Hay una gran introducción, yo hice salir a Israel de Egipto y los libré, pero me desobedecieron y ahora viene con él. ¿No? ¿Cuál fue la respuesta de incredulidad, ¿verdad? ¿Cómo le responde Gedeón? Sí, hay muchas razones por las cuales creo que yo no debería, le dice Gedeón. Ese es uno. Esta se puede dividir en algunas partes, la incredulidad. ¿Cómo es incrédulo? ¿Cuál es el primer evento de la incredulidad? Primero una sección de excusas, ¿verdad? Sí. Eso es lo que narra las excusas. ¿Cuál es la siguiente parte de la incredulidad? ¿Qué señal? Te ruego, dice Jesús, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva aquí y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Es la transición al segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? ¿Perdón? La elección. No, no, no. Ahorita estamos en cómo él no creyó al Señor. Primero dio una excusas. Antes del vellón. ¿Perdón? Antes de la santa. La ofrenda. El caldo, ¿verdad? Hace un caldo y lo derrama sobre una peña. ¿Y qué hace el Señor? Con una vara, ¿verdad? Toca ahí y se consume. Es la segunda parte de su incredulidad. Dice que, bueno, él ya lo había escuchado y empezó a dar excusas. Después supuestamente hace una ofrenda y cuando el Señor toca su ofrenda y la consume, dice que él entiende que es el Señor. Ya lo había entendido una vez. Pero todavía hay incredulidad en su corazón. Y hay otra historia de su incredulidad. ¿Cuál es? ¿Cuál sí? Antes del vellón. Tiene que derribar los ídolos. ¿Dónde estaban los ídolos? En la casa de su padre. Puede ser que vivían en un lote y también era su casa. Puede ser que solo estuviera cerca, pero le dice, mira, hay, tienes que tomar dos toros. Dos toros le dice, ¿no? Dos toros. Los toros no eran baratos. Ellos vivían en cuevas, así que no era cualquier cosa lo que le estaba pidiendo el Señor. Y los vas a tomar y paralelo a eso vas a derribar los ídolos que están en tu casa, en la casa de tu papá. ¿De qué eran los ídolos? De Baal y de Aser. ¿Y qué hace Gedeón? Ya le dijo el Señor insistentemente que es él, ya le ha demostrado por el caldo consumido, y le dice, ahora derriba los ídolos,
Y él dice, está bien, yo voy, envíame a mí, como Isaías, pero de noche. ¿Por qué de noche? Porque no es que hubiera mucho calor, ¿verdad? Y era más fácil de noche. Lo que sucedía es que tenía miedo de su familia y de la comunidad. Y eso fue lo que pasó al día siguiente. Querían agarrarlo y querían matarlo porque había derribado los ídolos a sus dioses. Y su papá dice, como buen papá, alcahuete, ¿qué es lo que responde? Ajá. Si los ídolos son dioses de verdad, que respondan. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí son dioses, ahí sí son de mentira. ¿Y por qué los tenía en su casa? ¿Verdad? Y estaban en su casa, pero como iban a matar a Gedeón, él dice, bueno, sí, que vengan. Al final de cuentas sabía que ellos no iban a venir. Y así le defendieron y le pusieron un nombre a Gedeón. ¿Cuál es el nombre de Gedeón? Jerobal. ¿Qué significa? El que contiene contra Baal. ¿Qué incluye a Cera? Esta es alguna de las que comenté que son el mismo Dios. Ok. Y viene una cuarta historia, que es la del vellón. Y solo tomada aisladamente se escucha bien bonito, ¿no? Señor, no te enojes conmigo, yo te estoy pidiendo que tú hagas esto y el Señor lo dice, el Señor lo hace. Realmente es una historia que nos invita a que el Señor nos conteste de esas maneras, de maneras muy especiales en nuestra vida. Yo creería que es todo lo contrario. El Señor ya le ha dicho muchas cosas y este ya es el último. Este ya es estás hasta acá en incredulidad. Pero el Señor es muy condescendiente y en cada uno lo acepta. Primero lo trata de convencer. Después acepta la ofrenda. La acepta y la consume. Acepta también que derribe los ídolos. Que los derribe en la noche y después acepta la prueba del vellón. ¿De qué trata realmente la historia del vellón? Nos recuerda que nosotros muchas veces somos incrédulos. Nos recuerda que muchas veces desobedecemos al Señor y que el Señor es muy paciente con nosotros. Eso significa. Y que realmente lo que hacemos con esta, que nos parecemos mucho a Gedeón en ese sentido, porque ya sabemos qué debemos hacer y no lo hacemos. Les voy a dar los ejemplos que vi anteriormente. ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Cómo sabemos qué carrera estudiar? ¿Cómo lo determinar? Se pusieron a pensar, Señor, ¿qué talentos me has dado tú para servir a los demás? Señor, ¿qué habilidades he recibido yo? No solo dijeron al dedo, ¿no? Si es que lo eligieron, ¿verdad? Si se los eligieron, pues ni modo, ¿no? No es pequeño. ¿Cómo eligieron con quién se iban a casar? El Señor ya ha dicho, por ejemplo, que no sean incrédulos, o no lo ha dicho, ya lo dijo. Y uno dice, no, Señor, si tú la quitas, no, no, eso no funciona así, no funciona así. El Señor ya lo dijo, el Señor ya nos ha dado ese criterio. Así que mínimo, si le vamos a pedir la voluntad del Señor de una manera similar, de decir, ayúdanos a tener sabiduría, por lo menos hacer lo que Él ya nos pidió. Señor, ¿será que ella es la invitada? Es incrédula. Y el Señor ya dijo, no, no le puse una X, 3X si quieres. No, no, y no, no es Él, o no es Él. ¿Sí? ¿Cómo escoger un trabajo? Señor, me quita tiempo con mi familia, me quita tiempo de comunión contigo. Pongo yo mis
talentos, mis dones al servicio de ti y de otras personas. Si es así, adelante. Si no, ya el Señor dijo que no, ¿verdad? Ya dijo que no. Entonces, nosotros tenemos ya en Gedeón el panorama completo. El Señor ya le ha dicho varias veces cuál es su voluntad y él, Gedeón, lo prueba mal. Esta historia, yo les estoy dando esta historia para que vean la importancia del argumento, de la narrativa. Las narrativas tienen un argumento, un propósito. Esta narrativa no tiene el propósito de decirnos cómo buscar la voluntad del Señor. Nos dice al contrario que la voluntad es una y que nosotros insistimos en desobedecer. Eso nos dice. Dice, hay una situación, un problema, el Señor llama y el hombre responde. ¿Cómo responden ustedes al llamado del Señor? Esa me parece una interpretación más adecuada, porque considera toda la historia. De hecho, no se acaba la historia. Gedeón, Gedeón sigue de incrédulo. ¿Cuál es la siguiente parte? Por si creían que esas cuatro excusas no eran suficientes, el Señor prueba a Gedeón. Hace un llamamiento a todos los hombres de diferentes tribus. ¿A qué tribus llama? ¿A qué tribus llama Gedeón? Zabulón, Neftalí, Aser. Tres, ¿verdad? Llama a sus hermanos, a otras tribus y vienen. ¿Cuántos hombres se juntan? Ujú. Dice que se fueron 22 y quedaron 10. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos llegaron? 32.000. En ese llamado a las demás tribus, él era de la tribu, ¿de qué tribu? De Manasés. De Manasés. De Manasés. Y llama y se juntan las tribus y dice, vamos a salir a la batalla. Y dice el Señor, no son muchos, son muchos. 32 muchos. Y ellos, los otros eran más todavía. ¿Cuántos eran los medianitos? Y aparte estaban los amalecitas y aparte estaban los hijos de Orión. Entonces, dice el Señor muchos. Vamos a depurar a los soldados. ¿Cuál es la primera prueba? Ahora es el Señor que prueba a Gedeón, ¿verdad? Dice, haz pregonar. Quien tenga miedo que se regrese. Quien no tenga miedo que se quede. ¿Y cuántos se devolvieron? Bueno, no vamos a ser duros en juzgar a los que se fueron porque el Señor les dice, tengan miedo, regresen. Por lo menos atendieron al primer llamado, ¿verdad? Atendieron. Pero después el mismo Señor les dice, si usted tiene miedo, regrese. Sí, y sigue la depuración. La segunda prueba es más inverosímil, es más increíble todavía. Los lleva a un río y les dice, bueno, pero aquí podemos poner las pruebas de Dios. Es la depuración, ¿verdad? Primero, el que tenga miedo. Y después vamos a un río, la prueba del río. El que le dice a Gedeón, esto ni se lo dice al pueblo, ¿verdad? Mira la forma en que toman agua. Hay dos formas. ¿Cuál es la primera? Sí, los que parecen perritos, ¿verdad? Que toman el agua directamente de la fuente. Y los que toman con su mano, si no se terminan de acostar, sino se arrodillan y toman con su mano como guacalito. ¿A quiénes escoge el Señor? ¿A quiénes? Versículo 5, ¿verdad? Entonces llevó el pueblo a las aguas
Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas en su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón con esta expresión, 300. Lo prueba, ¿verdad? Ya los escoge, le explica cuál es el plan, van a tener una antorcha, un cántaro y una trompeta. Eso es lo que van a llevar a la batalla. Ni escudos, ni espada, ni lanza. Una antorcha, un cántaro y una trompeta. Así que no sabía Gedeón si los iba a matar de sordera o qué, pero eso es lo que le dice. Y hay una tercera prueba. Gedeón sigue incrédulo y el Señor le dice, te voy a dar una señal más. ¿Cuál es la señal? Ya. Baja al pueblo. Él tenía que ir al campamento de los otros, y si tienes miedo, lleva a tu criado contigo, y te lleva al criado, y bajan y escuchan el sueño que tuvo uno de ellos, diciéndole, Israel nos va a venir a matar. Un pedazo de pan va a topar contra la tienda y la tienda se va a desbaratar. Eso es lo que le dice. Entonces, vean la simetría que hay en esta historia tan bonita. Las tres incredulidades de Gedeón y las tres pruebas del Señor, que son señales para el camino. El Señor está cumpliendo su voluntad. Y vence. La siguiente parte es la victoria. Y vencen a Madián, a los amalecitas y al pueblo de Oriente. Suenan los cántaros, gritan, ¿qué es lo que tenían que gritar? Por la espada, que no tenía espada, ¿verdad? Ni Dios ni Gedeón tenían espada. Esa es la victoria, por la victoria de Gedeón, del guerrero, del siervo del Señor y por el Señor mismo. Y van a vencer. Y así fue. ¿Se termina la historia ahí? No. Seguimos leyendo. Capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó cuando él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, más todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot dijeron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como había respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Joctea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y viendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados?
Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubierais conservado la vida yo no los mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lineta que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los arcillos que oró que él pidió 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berith. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, y se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Triste, ¿no? La siguiente parte del argumento es la incredulidad del pueblo, que también tiene tres eventos. Dice el contexto que dos reyes madianitas, huyen y Gedeón los empieza a perseguir, y en el camino ellos tienen hambre y tienen sed y pasan a una ciudad. ¿Cuál es la ciudad? La primera ciudad. A los de Sucot. ¿Qué dijeron los de Sucot? Te vamos a dar comida hasta que veamos que hayas derrotado a los reyes. Y Gedeón siguió su camino y encuentra otra ciudad. ¿Cuál es? Peniel. ¿Qué él dice Peniel? Lo mismo. Y entonces Gedeón promete destruir estas dos ciudades. Encuentra a los reyes y les aplicará la pena capital, y le pide a alguien que le aplique la pena capital. ¿A quién? A su hijo. ¿Y qué dice el hijo? Que no, no, no quiere. Ahí está la incredulidad del pueblo. También entre esas. Y después tenemos la decadencia del Señor. ¿Qué hace Gedeón primero?
el efod, ¿verdad? Es un efod. Es un efod. ¿Qué parte de la tela? Una pechera. Los sacerdotes llevaban una pechera para ministrar. ¿Qué tenían en la pechera los sacerdotes de Dios? Unas piedras, ¿verdad? Que representaban a Israel. Y dice que les pidió los arcillos, los aretes de cada uno de los que llevaban un botín de la guerra, y él se hace el efod. ¿Bueno o malo? Malo, ¿verdad? Idolatría. Eso hizo que Israel cayera otra vez en la idolatría a Baal. Tienen un nuevo ídolo. Y por último, se cuenta de la decadencia de su descendencia. Dice que él tiene muchas mujeres, ¿verdad? Ahora, ¿de qué se trata entonces toda la historia de de la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel? ¿Dudas? ¿Comentarios? Terminamos triste, porque pobre Gedeón. Pero vean que no se echa el saco roto su valentía, porque al final de cuentas terminó haciendo así a regañadientes lo que el Señor les pidió. ¿Dónde tenemos otra referencia a Gedeón? ¿En qué parte? Casi, ¿te parece? Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, ya dijimos Gedeón, ¿verdad? De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciándolo por Dios, se sentó a la diestra del trono de Dios. De eso se trata la historia de Ezequiel. Es la historia de Dios porque Él es el personaje principal y el argumento es que el hombre, en general, que el hombre falla, pero el Señor tuvo victoria en Jesucristo. Él es el verdadero autor y consumador de la fe de cada uno de nosotros, así como de Gedeón y vieron los demás. Sansón, quizás la historia de Sansón también no es tan buena, Jefté tampoco, y David tampoco. David empieza bien, pero termina mal. Eso ya lo vimos cuando revisamos el libro de Samuel, ¿no? Empieza muy bien y la decadencia hasta su muerte. ¿Dudas, comentarios? Bueno, no tenemos que ponernos tristes, ¿verdad? Pobre, pobre Gedeón, pero como decía en la primera hora, el punto de ver que el hombre falla es que tenga su única esperanza en Jesús.
Ese es el propósito de todo eso. Si cada quien cree que es suficiente, si cada quien cree que está siendo preparado por Dios para la batalla, dése cuenta que los hombres fueron incrédulos para salir a la batalla. Y miren que ellos sí tenían que ir a arriesgar su vida. Uno dice, la batalla es mi trabajo. No iba a perder la vida en su trabajo. ¿Sí? La batalla en mis relaciones, mi relación con mi esposa, con mi esposo. ¿Qué batalla? No, es difícil, muchas cosas en la vida. Pero la vida se trata mucho más que eso. La vida se trata de honrar al Señor y de que Él nos tiene mucha paciencia y nos está perfeccionando, como dice el autor de Hebreos. Ellos fueron perfeccionados, hicieron grandes cosas, pero fueron perfeccionados por Jesucristo. Nosotros también, hermanos, si vemos nuestra vida a la luz de los personajes de las narrativas, hemos fallado muchas veces delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes no han probado a Dios así? O de nosotros. De decirle, Señor, por favor, que esto pase, cuando ya sabemos qué es lo que dice su palabra. Y no lo hacemos, meditándolo. Pero el Señor nos tiene mucha paciencia y nos tiene acá, perfeccionándonos y alabando su nombre. Amigos, ¿no? Señor, gracias por ayudarnos a ver cuál es el verdadero propósito de las historias de tu palabra, que son escritas con un propósito, que no están escritas al azar ni por contar cualquier cosa, sino con el propósito de contar tu historia, la historia de cómo tú eres bueno, eres paciente, nos llamas, Señor, y nos buscas, y como Israel se alejó de ti, nosotros también constantemente. Pero gracias porque nos obligas a apartar por lo menos un día completo al servicio tuyo, a meditar, a orar, a recibir tu palabra, Señor. Y hoy es ese día en el cual queremos honrar y ser realmente apercibidos por ti, convencidos, transformados, para tu gloria, Señor, porque esto se trata de ti. Bendícenos, Señor, en Jesucristo. Amén.